La contabilidad consiste en el registro de las operaciones económicas de la empresa con la finalidad de obtener los estados contables que van a servir para la toma de decisiones o la liquidación de impuestos. Vamos a remontar unos años atrás cuando la actividad contable tendría sus primeros indicios en el año 6000 a.C. Las civilizaciones antiguas ya habían experimentado actividades como la escritura y con los números. Además existían las actividades comerciales que se llevan a cabo por medio del trueque. El hombre se dio cuenta de que necesitaba algún elemento para registrar las transacciones económicas. En consecuencia de esta necesidad daría nacimiento a la tablilla de barro, siendo el antecedente más remoto y antiguo que se tiene registrado sobre la actividad contable. En la antigua Babilonia se llevaría a cabo un acontecimiento importante dando origen a las primeras impresiones bancarias donde se reciben depósitos y ofrendas realizadas por las personas de una determinada institución. En la antigua Grecia se crearon las primeras leyes contables de la historia en donde exigían que todo comerciante está obligado a tener algún libro donde registras en cada una de sus transacciones, siendo considerado como los primeros libros contables en toda la historia de la contabilidad. Por otro lado, la civilización egipcia no se quedaría atrás ya que los encargados de llevar la contabilidad eran los escribas, quienes registraban las operaciones contables en las lápidas, paredes e incluso en papiros. En la Edad Antigua se llevaron a cabo aportes muy importantes a la contabilidad en ese entonces. Uno de los militares más emblemáticos de todos los tiempos, Alejandro Magno, caracterizado por sus emblemáticas conquistas, exigió un fuerte crecimiento a la actividad comercial, producto de sumas y expansión, por lo que se hizo necesario llevar un control estricto de las operaciones mediante registros de tipo contable. En la antigua Roma, los jefes de familia solían registrar cada uno de sus ingresos y gastos en un libro cuyo nombre era adversario, un libro que estaba destinado a registros contables, y estaba dividido en dos partes. Por un lado tenía la parte de la séptima, es decir, los ingresos, y por otro lado tenía el expenso, que era para los gastos. Edad Media. En esta época el mundo comercial daría un salto tremendo dando origen al Solidus, creado por el emperador Constantino, el cual buscaba estabilizar la economía romana que está pasando por una crisis, lo que finalmente logró. El Solidus poco a poco se fue expandiendo hasta ser la moneda referente en las actividades comerciales. Según los historiadores, en el año 1494 aparecería uno de los personajes más importantes de la historia de la contabilidad, Fray Luca Pacioli, con su libro Suma de Aritmética, Geometría, y analizó sistemáticamente el principio de la partida doble. En su libro dejó plasmado las famosas reglas del principio de la partida doble, como el famoso axioma, no hay deudor sin acreedor. De su libro la contabilidad fue evolucionando cada vez más, apareciendo conceptos como los activos, los pasivos, los libros de inventario o los registros de forma cronológica. Los cambios más profundos en la contabilidad empezarían a partir de la edad contemporánea con la Revolución Francesa. Entre sus actividades estaba claramente lo contable. Los contadores de ese entonces ya utilizaban el método de la partida doble, además de utilizar los conceptos básicos ligados a la actividad contable. Poco a poco la contabilidad se fue institucionalizando, apareciendo escuelas como la personalista, la escuela toscana hasta la escuela patrimonialista. Se fueron creando los principios de la contabilidad, sofisticando los conceptos vinculados a la disciplina y apareciendo otros nuevos como la depreciación y amortización, las reservas. La contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y fue expandiéndose como disciplina académica. A finales del siglo XIX se llevaría a cabo la Revolución Industrial y el crecimiento de las actividades empresariales, en donde las industrias ya empezarían a fabricar las primeras páginas contables que pudieron facilitar el procesamiento de la información financiera. William fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó a la contabilidad. Ya tenía una fuerte presencia en las actividades industriales. La industrialización iba a pasos acelerados, donde la comercialización sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también iba incrementando, por lo que los gobiernos, la banca. En 1916 se funda la primera institución relacionada a la investigación y a la práctica contable, American Accounting Association. Sin embargo, el nacimiento de las normas internacionales de la contabilidad tardaría décadas en establecerse. En el año 1973 se fundaría el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IASC, institución donde se promulgaron las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS o Normas Internacionales de Información Financiera.
El 1 de abril del 2001 se fundaría la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, al cuyo organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo, y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad. Muchas gracias.